Un saludo para todos, hermanos, en el nombre del Señor. Nos da gozo y nos da alegría nuevamente venir ante ustedes con el propósito de compartir el mensaje del Señor. Antes de iniciar, les invito a que nos acompañen en una breve oración para pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre que está en los cielos, le damos gracias por la vida, gracias por la oportunidad que nos da de presentar su mensaje en esta hora. Queremos rogar, Padre, que su bendición pueda acompañarnos en esta hora y el Espíritu Santo nos ilumine y nos dirija, Señor, al presentar su mensaje y pueda impresionar mentes y corazones de cada uno de sus hijos que le aman y le buscan con todo su corazón. Acompáñenos, Padre, se lo rogamos en el nombre maravilloso de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, nuestro tema de hoy es la continuación del tema La piedra poderosa y la gran imagen del capítulo 2 de Daniel. Si ustedes recuerdan, hermanos, no terminamos el tema. Les había explicado que lo íbamos a dar en dos partes y hoy vamos a dar la segunda parte. Antes de entrar a la segunda parte, quisiéramos dar un repaso muy breve, hermanos. Ya en el tema anterior se explicaron puntos muy importantes. Solo yo quiero recalcar algunas cosas respecto al tema de la primera parte. Aprendimos, hermanos, que la visión del rey Nabucodonosor concerniente a esta gran imagen tiene que ver con la historia del mundo desde los tiempos del rey Nabucodonosor hasta nuestro tiempo, ¿sí? La palabra del Señor dice que el Señor le reveló a él lo que ocurriría en los postreros días. Aprendimos también, hermanos, que estamos viviendo en los postreros días, que estamos viviendo en el tiempo del fin, según la Biblia y según el espíritu de profecía. Al mostrar la visión y el sueño del rey, aprendimos, hermanos, que las partes de la imagen tienen que ver con reinos, imperios. La cabeza con el imperio de Babilonia, los pechos y los brazos con el reino de Medo-Persia, el vientre y sus muslos, Grecia, las piernas, Roma pagana y Roma papal, y los pies, nuestro mundo presente. También leímos una cita muy impresionante, hermanos, en la cual aprendimos que nos encontramos viviendo nosotros hoy en los 10 dedos de la gran imagen de el sueño del rey Nabucodonosor, en los 10 dedos, en la última parte, hermanos. Eso nos muestra que realmente las profecías nos dicen que estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo, hermanos. Bien, mientras el rey Nabucodonosor veía esta gran imagen, dice que él vio una piedra que fue cortada no con mano. Y esa piedra golpeó la imagen en sus pies y la derribó, la desmenuzó y el viento lo llevó. ¿Sí? Hicimos la pregunta y dijimos, bueno, ¿y esa piedra que golpeó la imagen, de dónde vino? ¿Sí? Explicamos que la piedra vino de un monte, según el versículo 45 del capítulo 2 de Daniel. Y explicamos que un monte en la profecía simboliza el pueblo de Dios, su iglesia. ¿Cuál iglesia será? Bueno, la iglesia verdadera que vive en los últimos días de la historia de este mundo, hermanos, en el tiempo del fin. Y esa iglesia es la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia de la Odisea, ¿sí? La iglesia que las profecías describen, Apocalipsis 12, versículo 17, dice que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Explicamos, hermanos, que este monte no puede representar las iglesias del mundo, porque aunque el Señor tiene gente fiel en todas las iglesias que hoy existen,
Él tiene solo una iglesia verdadera, como en todo tiempo lo ha tenido, que lo representa en este mundo. Así es que este monte específicamente tiene que ver con la iglesia remanente, el pueblo de Dios que vive en el tiempo del fin, la iglesia adventista del séptimo día. También aprendimos, hermanos, que la piedra no puede representar la segunda venida del Señor Jesús. Explicamos, hermanos, que por muchos años se ha creído y se ha enseñado de esa manera. Pero al comenzar ese punto, yo di una cita del espíritu de profecía que se encuentra en el libro El Otro Poder, la página 36 y 37, antes de entrar a ese punto delicado, hermanos, donde el espíritu de profecía nos da un consejo muy importante. Ahí, en una de sus frases importantes, dice que hay muchas lecciones que aprender y muchísimas que desaprender. Y se está refiriendo a algunos puntos doctrinales, algunos puntos que se han presentado como verdades, pero que a este tiempo, según lo enseña el Espíritu Santo, no son verdades, hermanos. Ahora, ¿el punto es decir que hemos creído y hemos enseñado error? No. El punto es explicar que ahora, gracias al Señor, el Señor ha enviado más luz referente a este tema y por fin se aclara completamente, hermanos, para nosotros como pueblo de Dios, como pueblo adventista del séptimo día. Hermanos, explicamos que no dejemos que el prejuicio nos controle y nos domine. ¿Por qué? Porque podemos cometer errores muy graves, tales como los que cometieron los judíos en la antigüedad, ¿sí? Ellos rechazaron el mensaje del Señor Jesús porque no coincidía con muchas cosas que ellos ya habían asentado como verdades absolutas. Hermanos, la Biblia dice, y estas cosas les acontecieron y quedaron escritas para amonestarnos a nosotros, aquellos que hemos llegado a vivir en el tiempo del fin, para que no cometamos los mismos errores. El Señor nos ayude a analizar y a caminar en su luz, hermanos. Explicamos que la Biblia dice que el Señor Jesús viene del cielo, esta piedra viene de este monte, ¿sí? La Biblia dice en Daniel 2 que cuando la piedra viene y destruye la imagen, la piedra va creciendo de tal forma que se hace un gran monte que llena toda la tierra. A la segunda venida del Señor Jesús, Él no llena la tierra, sino vacía la tierra. Dimos algunas citas de la Biblia y del espíritu de profecía. También mostramos que ninguna parte de la Biblia, ninguna profecía se muestra, si en caso que esta piedra representara al Señor Jesús en su segunda venida, que Él es cortado de un monte. No hay una parte en la Biblia que explique eso, ¿verdad? Así es que explicamos que el cortar de la piedra tiene que ver con un acontecimiento importante que pronto va a ocurrir en la iglesia adventista del séptimo día. Así es que, hermanos, esperamos y nuestra oración es de que analicemos antes de rechazar, analicemos detenidamente, hermanos. No sea que vayamos a cometer el mismo error que se ha cometido en el pasado, cuando el Señor envía más verdad a su pueblo para aclararles mejor las profecías, mejor los temas, pero para muchos se les hace imposible cambiar su manera de pensar. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que no tropecemos en esta misma piedra. Dimos pruebas en la Biblia que el pueblo de Dios también, así como el Señor Jesús también es simbolizado por una piedra, el pueblo de Dios es simbolizado también por una piedra. Y eso fue en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 3 al 5. ¿Sí? Zacarías 12:3, donde se representa a la iglesia, al pueblo de Dios, por una piedra. Explicamos, hermanos, que el pueblo al cual representa esta piedra que es cortada del monte es los 144,000. Ya hemos estudiado ese tema, hoy vamos a estudiar un poco más acerca de este tema cuando entremos en el punto de qué manera es cortada la piedra, ¿sí? Pero, hermanos, explicamos que este cortar de la piedra tiene que ver con el sellamiento de los 144,000 que ocurrirá en la iglesia, en el pueblo de Dios actual. Sí, dimos algunas pruebas del espíritu de profecía. Testimonios para los ministros, página 422. Ahí el espíritu de profecía habla de las características de los súbditos del reino de Dios.
Y justo en esas características se encuentran algunas que menciona la Biblia en Apocalipsis 14, hablando de los 144,000. La sierva del Señor dice que son piedras vivas, hablando de esos súbditos del reino de Dios. Y dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Características que corresponden a los 144,000. Ahora, hermanos, nuestro primer punto para continuar nuestro tema es: ¿de qué manera es cortada la piedra? Bueno, vamos a ir a la Biblia. La Biblia nos dice de qué manera es cortada la piedra. Versículo 34 de Daniel capítulo 2 dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano, y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La Biblia nos dice que la piedra fue cortada no con mano. ¿Qué es lo que esto representa, hermanos? Es que esto simboliza algo, ¿sí? El que haga énfasis y muestre tan claro que la piedra es cortada del monte, pero no con mano. Bueno, vamos a ver, según las profecías, según las parábolas, qué es lo que va a ocurrir dentro del pueblo de Dios. Ya de hecho, como base en la explicación que estamos dando de la profecía, se va sobreentendiendo. Pero claro, no podemos solo decir, bueno, en esto nos basamos para mostrar qué es esto y punto. No, vamos a ver, hermanos, que este cortar de la piedra en la Biblia se muestra de otras formas, y específicamente haciendo énfasis el cortar de la piedra no con mano. Miren lo que voy a mostrarles en esta hora, hermanos. Voy a leer una cita del Espíritu de Profecía en Testimonios para los Ministros, la página 46 y la página 47. Escuchen, hermanos, detalladamente lo que dice aquí el Espíritu de Profecía. El tema de este capítulo es la Iglesia de Cristo. Y tenemos un título acá en la página 45 que dice una iglesia viva. ¿Ok? Yo voy a la página 46 y ahí es donde voy a comenzar a leer. Dice: la iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta, pero Dios no destruye a su iglesia a causa de su imperfección. Ha habido y habrá personas llenas de celo, no conforme a ciencia, que querrán purificar la iglesia y desarraigar la cizaña del medio del trigo. Pero Cristo nos ha dado luz especial sobre la manera de tratar a los que yerran y aquellos que en la iglesia no están convertidos. Ninguna resolución espasmódica, celosa y apresurada ha de ser tomada por los miembros de la iglesia para separar de la misma a los que ellos consideran defectuosos de carácter. La cizaña aparecerá en medio del trigo, pero haría más daño arrancarla, a menos que sea de la manera señalada por Dios, que dejarla. Mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Ahora venimos a este tema, que también es un tema familiar para nosotros, los adventistas del séptimo día. Es el tema del trigo y la cizaña. Dicho sea de paso, hermanos, ese tema se aplica a la iglesia. En la iglesia es donde se encuentra el trigo y la cizaña. Dice que ha habido muchas personas dentro de la iglesia que son celosas y se han adelantado para hacer una separación, ¿sí? Separación de aquellos que ellos consideran defectuosos de carácter. Pero el Señor ha dado luz especial de la manera como tratar con estos que consideramos defectuosos de carácter. Dice que no debemos de adelantarnos y hacer nosotros separaciones. Justo, hermanos, no es casualidad, estamos hablando de una separación. El cortar de la piedra del monte es una separación, ¿sí?
Y aquí estamos hablando de una separación que va a ocurrir en la iglesia, según la parábola de Mateo 13, pero que algunos hoy se están adelantando para separar el trigo de la cizaña. Bueno, el Señor dice que esa obra no le corresponde a los seres humanos, ¿sí? La iglesia, dice, será imperfecta. Habrá trigo y habrá cizaña hasta el momento de la separación. Dice aquí, hermanos, que mientras el Señor trae a aquellos fieles a la iglesia, también Satanás trae a aquellos que no son fieles y también los trae a la iglesia. Por eso es que hay trigo y por eso es que hay cizaña. Hay dos influencias, dice aquí la sierva del Señor. Una que trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. En ese monte se encuentran estas características, esos dos pueblos, esos dos tipos de personas, hermanos. Los que trabajan para la purificación de la iglesia y los que trabajan para la corrupción del pueblo de Dios. Aquí en esta iglesia se encuentran aquellos que el Señor trae a su iglesia y aquellos también que Satanás trae a la iglesia. ¿Sí? Ahora sigue diciendo aquí, hermanos. Voy a la página 47. Algunas personas parecen pensar que al entrar en la iglesia serán cumplidas sus expectativas y hallarán solamente personas puras y perfectas. Son celosas en su fe y cuando ven faltas en los miembros de la iglesia dicen: nosotros abandonamos el mundo para no tener ninguna asociación con individuos malos, pero el mal se halla aquí también. Y preguntan como los siervos de la parábola: ¿dónde pues tiene cizaña? Pero no necesitamos chasquearnos, así pues el Señor no nos autoriza a sacar la conclusión de que la iglesia es perfecta. Y todo nuestro celo no nos permitirá tener éxito en lograr que la iglesia militante sea tan pura como la iglesia triunfante. El Señor nos prohíbe proceder de manera violenta contra aquellos que pensamos que yerran, y no hemos de dispensar excomuniones y denuncias contra los que tienen defectos. Esto es muy, pero muy delicado, hermanos. Tiene que venir una separación del trigo y la cizaña, pero esa separación no la hacen hombres. La piedra es cortada no con mano humana. ¿Ya estamos entendiendo mejor? Ahora escuchen. El hombre finito está propenso a juzgar mal el carácter, pero Dios no confía la obra de juzgar y hacer pronunciamientos sobre el carácter de aquellos que no están capacitados para ello. Nosotros no hemos de decir qué constituye el trigo y qué constituye la cizaña. El tiempo de la siega determinará plenamente el carácter de las dos clases especificadas bajo el símbolo de la cizaña y el trigo. La obra de separación es confiada a los ángeles de Dios, no es encomendada en las manos de hombre alguno. Aquí está, hermanos, la respuesta a la pregunta: ¿cómo es cortada la piedra? La Biblia dice no con mano. Tiene que ser no con mano humana, porque esta obra de separación, esta obra del cortar de la piedra, es hecha por los ángeles de Dios, que sí saben quién es trigo y quién es cizaña, mientras que los seres humanos podemos equivocarnos. Tengamos mucho, pero mucho cuidado, hermanos. Para poder reafirmar más este punto, hermanos, vamos a leer algunas citas que ya leímos en el tema de los 144,000, pero que las vamos a repasar hoy porque se aplican a esta separación, a este cortar de la piedra, se aplican estas referencias. Una está en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 335 y la página 336. Dice aquí, hermanos: el verdadero pueblo de Dios que toma pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre el pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia. En el tiempo del sellamiento de los 144,000, que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Sentirá muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra bajo la figura de los hombres que tenían armas destructoras en las manos.
Entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su lado un tintero. Y díjole el Señor: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ezequiel 9:4. ¿Quiénes siguen el consejo de Dios en este tiempo? Son los que excusan virtualmente los yerros de entre el profeso pueblo de Dios y quienes murmuran en su corazón, sino abiertamente, contra los que quisieran reprender el pecado. Son aquellos que se les oponen y simpatizan con los que contemporizan con el mal. No, en verdad. A menos que se arrepientan y dejen la obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra y de dar la mano a los pecadores de Sión, nunca recibirán el sello de la aprobación de Dios. Caerán en la destrucción general de los impíos, representada por la obra de los hombres que llevan armas. Nótese esto con cuidado. Los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Su amor por la pureza y el honor y la gloria de Dios es tal, y tienen una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado, que se lo representa agonizando, suspirando y llorando. Léase el capítulo 9 de Ezequiel. Hermanos, el pueblo verdadero de Dios, que discierne y se aparta del pecado, son los 144,000. El sellamiento de los 144,000 es la obra final que se hace en favor de la iglesia, según nos dice esta referencia, hermanos. Y dice que este sellamiento está representado en la Biblia por los varones que tienen armas en sus manos, y que entre ellos hay uno vestido de lino que recibe la orden de que pase por Jerusalén, por la ciudad, poniendo un sello en la frente de todos aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Sí? Dicho sea de paso, en esta cita el espíritu de profecía interpreta la Jerusalén descrita ahí, ¿sí? En el libro de Ezequiel dice que es la iglesia, ¿sí? Así es que los que son sellados son los que gimen y que claman por las abominaciones que se hacen en medio de la iglesia. Y algo muy importante, el espíritu de profecía dice: léase el capítulo 9 de Ezequiel. Y vamos a leerlo, hermanos. Rápidamente vamos a leer el capítulo 9 de Ezequiel. ¿Por qué, hermanos? Porque tiene que ver, otra vez se lo digo, tiene que ver con la separación de esta piedra del monte, del cortar de la piedra. Tiene que ver con el sellamiento de los 144,000. Dice Ezequiel 9, versículos 1 al 11. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó el Señor al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo el Señor: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman, a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije:
Ah, Señor Dios, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando el furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangres y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho, ha abandonado el Señor la tierra y el Señor no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Bien, 6 varones que vienen de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Isaías 14:13, Salmo 48, 1 y 2, hablando de esos términos. La puerta que mira hacia el norte tiene que ver con el cielo, tiene que ver donde se encuentra la ciudad del gran rey, tiene que ver donde se encuentra establecido el trono de Dios. Así es que estos varones han venido del cielo, han venido del trono de Dios para llevar a cabo esta obra de sellar y de destruir a aquellos que no reciban el sello de Dios en sus frentes. Habíamos explicado, hermanos, que la Biblia en algunas partes a los ángeles les llama varones. Estos varones descritos en el capítulo de Ezequiel 9 son ángeles de Dios. Habíamos dado algunas pruebas, Daniel 9:21 y Génesis 19:5. Ahí la Biblia, hablando de los ángeles, se les da el nombre de varón. Hay un ángel, el que tiene el tintero de escribano, que se le da la orden de que pase por el medio de la ciudad y selle en sus frentes solamente aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio de la ciudad, que ya lo hemos dicho según el espíritu de profecía, en medio de la iglesia. Después que éste pasa sellando, los otros 5 reciben la orden que vayan en pos de él, matando mozos, vírgenes, jóvenes, mujeres y todos aquellos que no fueron sellados. ¿Sí? Esta obra, hermanos, de destrucción comienza, dice aquí la Biblia, por los ancianos. ¿Sí? Comienza por aquellos que están como encargados, que están como líderes del pueblo. A eso se refiere esta palabra, dice, y comienzan por mi santuario y comienzan por los ancianos. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Este sellamiento comienza en la iglesia y comienza con los líderes, los que están al frente como encargados de la iglesia. Dios, hermanos, muestra aquí que Él no tendrá misericordia con ninguno por la indiferencia que existe en los corazones, ¿sí? Aún hasta decir que el Señor no hará ni bien ni mal, que el Señor no hará mal porque es un Dios de amor. Hermanos, Dios es un Dios de amor. Por eso nos está enviando este mensaje antes. ¿Para qué? Para que nos preparemos, para que seamos sellados y no seamos destruidos por las armas de estos 5 ángeles que destruirán a todos aquellos que no reciban el sello en sus frentes. Preparémonos, hermanos. Es tiempo ahora de que investiguemos profundamente qué necesitamos para recibir el sello de Dios en nuestra frente. Ahora hacíamos la pregunta, ¿es esta matanza literal? Bueno, hermanos, habíamos explicado en el tema de los 144,000 que en ninguna parte de la Sagrada Escritura se encuentra una matanza espiritual o simbólica. Siempre que la palabra de Dios nos describe un juicio, ese juicio ocurrió literal. Y Ezequiel 9 es un juicio que viene, así como el diluvio vino en los días de Noé, así como la destrucción de Sodoma y Gomorra, así como la destrucción del primogénito en Egipto y de tantos otros juicios que Dios ha traído sobre la tierra, hermanos. Este juicio de Ezequiel 9 es literal, no es simbólico, hermanos. Habíamos leído una cita en el libro llamado
Manuscritos Inéditos, volumen 1, en la página 241, donde nos dice, aquí lo tengo para compartir con ustedes, en la página 241, la sierva del Señor dice, hermanos, estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. No obstante, el tiempo pasa y la gente sigue dormida. Se niegan a humillar sus almas y a convertirse. El Señor no será paciente mucho más tiempo con quienes les fueron reveladas tan grandes y solemnes verdades, pero que se niegan a llevar esas verdades a su experiencia individual. El tiempo es corto. Dios está llamando. ¿Escucharán su voz ustedes? ¿Recibirán su mensaje? ¿Se convertirán antes que sea demasiado tarde? Pronto, muy pronto, cada caso quedará decidido para la eternidad. Hermanos, aquí dice que este juicio de Ezequiel 9, descrito aquí en la palabra del Señor, se cumplirá literalmente. ¿Sí? El Señor, hermanos, tiene paciencia para con nosotros, pero el Señor se pone triste porque hemos recibido mucha luz, pero nos hemos rehusado a caminar en obediencia a esas verdades, a esa luz. Pero el Señor todavía a tiempo nos está mandando este mensaje para que despertemos, hermanos, para que nos volvamos al Señor. Y claro, estoy hablando al pueblo de Dios, estoy hablando al pueblo adventista del séptimo día. Ustedes dirán, pero si aquí estamos, el sábado aquí estamos adorando, el miércoles, el viernes, el domingo, aquí estamos buscando al Señor. Hermanos, es muy importante que nosotros hagamos un examen si realmente estamos obedeciendo al Señor en sus principios que Él ha dejado delineados en la Biblia y el espíritu de profecía, antes que sea demasiado tarde, porque el espíritu de profecía no se equivoca. Dice que el Señor ha enviado mensajes importantísimos a su pueblo, pero su pueblo ha rehusado caminar en obediencia a ellos. Y por eso el Señor va a traer este juicio a su iglesia, a su pueblo. Hay una otra cita, hablando de Ezequiel 9, que se encuentra en algunos materiales de 1888, así se llaman esos materiales, el volumen 3, la página 1303. Esta cita, lógico, es que está en inglés. Quien pueda ahora a través del internet conseguir esta cita, puede buscarla. Dice, estamos en medio de los peligros de los últimos días. Pronto llegará el tiempo cuando la profecía de Ezequiel 9 se cumplirá. Esa profecía debe estudiarse cuidadosamente, porque se cumplirá al pie de la letra. Estudiar también el capítulo 10, que representa la mano de Dios obrando para traer el método perfecto y la obra armoniosa a todas las operaciones de sus instrumentos preparados. El capítulo 11 y el capítulo 12 también deben recibir una atención crítica y reflexiva, que estas profecías sean estudiadas de rodillas ante Dios. Esto es el contenido de esta cita. Hermanos, esta destrucción descrita en Ezequiel 9 no son las plagas, no son las 7 postreras plagas, porque en las 7 postreras plagas hay 7 ángeles, en Ezequiel 9 hay 6 ángeles, en las plagas tienen copas, y estos ángeles de Ezequiel 9 tienen armas de destrucción en sus manos. La otra cita, hermanos, está en Joyas de los Testimonios, tomo 2, la página 65 y la página 66. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía aquí, hermanos? Algo muy importante, dice: aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. El Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano: pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habréis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios.
Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen: el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Los que no se arrepientan de sus pecados, hermanos, gemir, y no amonestan a otros, clamar, quedarán sin el sello de Dios. Dice el Espíritu de Profecía aquí que la iglesia, el santuario del Señor, es la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. En este juicio, ya explicamos, hermanos, Ezequiel 9 es un juicio que viene a este mundo, pero comienza por la iglesia, por el santuario. Y también comienza, dice, por aquellos que son los guardianes de los intereses espirituales del pueblo. La Biblia dice, los ancianos, pues estos son los guardianes de los intereses espirituales del pueblo, son sus líderes. Comienza por ellos. Dice que estos líderes, y esto es para todos, hermanos, los predicadores y líderes de la iglesia, para todos los que entramos aquí, dice que estos habían traicionado su cometido. Esto es muy importante, hermano, porque comienza la obra del juicio por estos que están al frente de la obra, porque dice el Espíritu de Profecía, habían traicionado su cometido al no advertir, al no avisar, al no predicar en la iglesia de que este juicio está a las puertas. Y porque han sido infieles, porque no han predicado, por eso es que han traicionado su cometido. Es más, dice el Espíritu de Profecía que ellos dicen que el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Es el mensaje que se escucha hoy. Los tiempos han cambiado, ¿sí? No va a ser como anteriormente fue, que hoy el Señor va a ser diferente. No, hermanos. El Señor es el mismo ayer y hoy y por siempre. Y el Señor está enviando un mensaje para que nos volvamos a Él, para que nos arrepintamos y podamos ser protegidos y salvados de este juicio que está por venir a la iglesia, al pueblo de Dios. Vamos a ir al libro de Daniel, hermanos, para explicar algo importante. Versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La piedra que golpea la imagen, finalmente dice que crece y crece, se hace un gran monte que llena toda la tierra. No olvidemos la explicación que hemos dado, hermanos. Esta piedra es pequeña al ser cortada de este monte, pero se convierte en otro monte que llena toda la tierra. ¿Cómo es que esta piedra va a crecer? ¿Sí? Bueno, hermano, ya dijimos que es gente. Si el monte aquí es gente, la piedra también es gente. Y al ir creciendo la piedra es que más gente se le va a ir adhiriendo. Habíamos leído una profecía en el libro de Isaías, el capítulo 2, los versículos 2 y 3. ¿Qué les había dicho yo? Que este versículo no se ha cumplido y está por cumplirse, hermanos. Dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Aquí muestra un tiempo cuando la iglesia
militante pase a ser la iglesia triunfante, y en ese momento es cuando la iglesia es puesta por encima de todas las iglesias, y dice que será un gran testimonio para muchos que dirán: venid y subamos. O sea que está hablando del tiempo del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, cuando el mensaje se proclamará al mundo con gran poder, hermanos, y eso hará que una gran multitud que nadie podía contar, de la cual se describe en Apocalipsis 7:9, se una al pueblo de Dios. Así que el crecimiento de la piedra representa la expansión rápida del evangelio, como también la unión de esta gran multitud al pueblo de Dios durante el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y como último punto, hermanos, ¿cómo es que esta piedra, cómo es que el pueblo de Dios, cómo es que los 144,000 desmenuzan, quebrantan la imagen? Bueno, este es un acontecimiento simbólico, hermanos. ¿Por qué? Porque hoy no existe el imperio de Babilonia, ni el imperio de Medo-Persia, ni Grecia, ni Roma pagana, ni Roma papal. Lo único que existen son los pies de la imagen. Pero sí existe, hermanos, todas sus costumbres, todas sus paganidades, todas esas falsas doctrinas y falsas enseñanzas de estos imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. En nuestro tiempo eso sí existe. Así es que el quebrar de la imagen, el destruir de la imagen a través de la piedra, tiene que ver con el quebrantar todas estas falsas ideas, falsas doctrinas, falsas enseñanzas que se vinieron heredando, ¿sí? Heredando a través del tiempo hasta nuestro tiempo, ¿sí? Cuando el pueblo de Dios, hermanos, el Espíritu Santo se ha derramado sobre ellos, la Biblia dice: será predicado el evangelio del reino a todo el mundo por testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese texto tiene la aplicación aquí en el momento que la piedra hiere la imagen y la desmenuza con el poder del Espíritu Santo, con la predicación del evangelio eterno, hermanos. Todas esas costumbres y falsas religiones que existen hoy serán derribadas y serán llevadas por el viento, como dice la palabra del Señor, ¿sí? El pueblo de Dios será investido con un gran poder, hermanos. Yo quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra aquí en el libro de Joel, el capítulo 2. Es un tema que vamos a tocar en un tiempo más adelante, hermanos, pero aquí se describe las características del pueblo de Dios durante el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Dice en el versículo 2, hablando del día del Señor, del día grande y terrible, dice: día de tinieblas, día de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, y se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Versículo 10, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Este es el poder, este es el pueblo de Dios, aquí descrito ahora en Joel, que predicará el mensaje del fuerte pregón. Este es el pueblo descrito en Apocalipsis 7, los 144,000. Este es el pueblo que describe la profecía de Daniel 2, representado por esta piedra que finalmente derribará
todas las falsas religiones, todas las falsas ideas que existen desde los días del rey Nabucodonosor hasta nuestro tiempo. Y junto con esto, hermanos, con el poder de la predicación del Espíritu Santo que va a acompañar al pueblo de Dios, también los juicios de Dios estarán acompañando a su pueblo durante ese tiempo. Hay otra profecía en Jeremías. Quiero compartir con ustedes, capítulo 51. Otra profecía que no se ha cumplido, pero que está por cumplirse cuando esta piedra sea cortada. Jeremías, capítulo 51, versículos 19 y 20. Dice: no es como ellos la porción de Jacob, porque él es formador de todo, e Israel es el cetro de su herencia. El Señor de los ejércitos es su nombre. Martillo me sois y armas de guerra. Y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes. Por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por tu medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por su medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Hablando del pueblo de Dios, una obra que el Señor va a hacer importantísima muy pronto, una profecía descrita en Jeremías que no se ha cumplido aún todavía, pero que está por cumplirse a través de esta piedra, pegando la imagen y quebrantándola, destruyéndola, haciéndola polvo y finalmente siendo llevada por el viento. Hermanos y hermanas, a través de nuestro estudio hemos aprendido cómo es que el Señor va a terminar su obra. Él va a sellar en su iglesia, Él va a separar en su iglesia el trigo de la cizaña. La cizaña queda aquí en este monte y el trigo ahora es comparado o es simbolizado por esta piedra, los 144,000. Ellos reciben el poder del Espíritu Santo, ellos van con gran poder a todo el mundo a predicar el Evangelio y finalmente la grande multitud que se encuentra hoy en todas las iglesias abandonan esas iglesias y se unen con el pueblo de Dios. Por eso es que la piedra crece y crece y se hace un gran monte. Por eso es que la piedra derriba la imagen. ¿Por qué? Por el poder que acompaña al pueblo de Dios con el mensaje durante el fuerte pregón. Quiero terminar leyendo una cita más en el libro Profetas y Reyes, la página 535. Escuchen lo que dice aquí. Esta es la última cita que voy a compartir con ustedes y con esto voy a terminar. Dice: revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden, ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer. La hora más sombría de la lucha que sostiene la iglesia con las potencias del mal es la que precede inmediatamente al día de su liberación final. Pero nadie que confía en Dios necesita temer, porque si bien el ímpetu de los violentos es como turbión contra el frontispicio, Dios será para su iglesia amparo contra el turbión. Aquí están las características de la iglesia triunfante. Estas son las características de esta piedra poderosa, ¿sí?, que será usada finalmente este pueblo para terminar el evangelio en todo el mundo. Bendiciones para todos, hermanos. Esperamos que estos mensajes puedan ser de bendición para todos donde quiera se encuentren y ayuda para sus almas de cada uno de ustedes. Amén.